Olá, Débora! Bom dia, boa tarde, boa noite. Já que a gente está falando com o mundo, né? A gente não precisa se limitar ao tempo e espaço, né? Temos a oportunidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, então vamos aproveitar esta deliciosa brincadeira de poder dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, né? Obrigada por essa calorosa apresentação, Débora, um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo enorme para as milhares de pessoas que se inscreveram no nosso evento. É um prazer contar com a confiança de vocês. E eu tenho algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eu vou fazer isso em portunhol, já que estamos falando aí de uma entidade bilíngue, que é a LAPCO. Hola, hola, hola a todos de Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros, por la confianza, por estar aquí para juntos estudiarnos y conocernos un poco más sobre las terapias cognitivas y conductuales. Bueno, les pido perdón por mi portuñol, pero voy a intentar compartir con ustedes algunas ideas que de una cierta forma, algunas reflexiones que me gustaría de compartir con ustedes hoy. Lo que me llama mucho la atención es nuestro programa de este evento. Y para intentarmos hablar un poco sobre lo que vamos a tener hoy, mañana y sábado en el tercer CIALAPCO, me gustaría comentarles un poco sobre intervenciones de baja intensidad. Contribuciones del trabajo con grupos en las terapias cognitivo-conductuales. Bueno, como lo sabéis, la población mundial crece exponencialmente. Por ejemplo, en 2027 hay una previsión que seamos 8.000 millones de personas en el mundo. Para Latinoamérica, por ejemplo, miren que para Brasil tenemos ahí una previsión de 220 millones de personas y ahí lo pueden ver también en los otros países de Latinoamérica, por ejemplo, México, Colombia, Argentina. Y bueno, somos muchos. ¿Y qué tiene que ver esto con un simposio de terapias cognitivo-conductuales? Bueno, tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque tiene que ver con psicología clínica, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con nuestro trabajo, el trabajo de cuidado de la salud de las personas. Y bueno, si sabemos que estamos ahí con un crecimiento exponencial de la población mundial y latinoamericana, bueno, esto también desafortunadamente va a impactar en la salud mental de las personas. Antes de la pandemia teníamos ahí algunas previsiones, por ejemplo, de que 1 de cada 4 personas en todo el mundo va a experimentar problemas de salud mental en su vida. Más de 3 millones mueren por abuso de alcohol, por ejemplo, anualmente. Casi 1 millón mueren por suicidio. Los problemas de salud mental costarán alrededor de 16 billones de dólares hasta 2030. Los países suelen asignar un promedio del 1% de sus recursos a la salud mental, con una gran variabilidad en este escenario. Entonces, estos son números gigantes y que tienen un impacto muy importante para todos nosotros. Por esto que me gustaría compartir algunas reflexiones con ustedes. Estos son datos de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud de antes de la pandemia, del relatorio que se publicó en 2019. Miren que en las Américas
Los trastornos depresivos en este relatorio de 2015-2019 indicaban que los trastornos depresivos representan alrededor de 7-8% de la discapacidad en la población de las Américas. Los trastornos de ansiedad entre 4 y 9% de la discapacidad. Y miren este gráfico, qué triste, que son las tasas de mortalidad por suicidio para 100 millones de habitantes de ambos sexos de la región de las Américas por país. Bueno, con estos datos que son de antes de la pandemia, ¿qué tenemos en términos de lo que intentan hacer los gobiernos para cuidar de la salud mental? Por ejemplo, en este mismo relatorio, la disponibilidad de servicios de salud mental que se encontraran fue que la mediana del número de camas para salud mental varía de 16 por 100 mil habitantes. Para los hospitales psiquiátricos, a 2,9 para servicios de psiquiatría y hospitales generales. Más de 2/3 de los pacientes hospitalizados en hospitales psiquiátricos, 74%, son dados de alta dentro de un año. Sin embargo, 20% de ellos tienen una estadía mediana mayor de 5 años. Los dispositivos residenciales comunitarios están presentes en casi la mitad de los países con una tasa mediana de 1,4 dispositivos por 100,000 habitantes, pero poseen una cantidad de camas de 12 veces menor que la tasa de camas de los hospitales psiquiátricos. Existen disparidades igualmente grandes entre los países en la disponibilidad de servicios para las áreas de atención ambulatoria, infanto-juvenil y el apoyo social. Y miren este gráfico, este cuadro que identifica la mediana de trabajadores de salud mental por 100,000 habitantes. Por ejemplo, de profesionales de psicología, que es la mayoría de nuestra asistencia, tenemos, por ejemplo, para Canadá y Estados Unidos, 39 profesionales de psicología para cada 100,000 habitantes. Cuando vamos a mirar estos datos para Centroamérica, México y Caribe, tenemos 7,3. Caribe no latino 0,6. América del Sur 8. Ingreso, en los países de ingreso bajo, mediano. Así que miren estos datos. Estos datos nos presentan que hay una falta, de hecho, de profesionales. Solamente aquí me gustaría comentarles sobre los de psicología, pero lo pueden mirar en el relatorio de la Organización Panamericana de la Salud con más detalles. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué les traigo estos datos? Porque de hecho esto habla sobre un montón de gente que necesita de ayuda, de cuidados de salud mental y un número aún muy pequeño de profesionales entrenados y disponibles para este trabajo. Este es un paper también organizado por la Organización Panamericana de Salud, que me gustaría de comentarles de dónde traigo algunos datos para compartir con ustedes. Después de la pandemia, ¿qué tuvimos? Por ejemplo, en los Estados Unidos, la ansiedad creció para 37% y depresión 30%. Canadá 28% y depresión 14%, aumento de 4 veces para ansiedad y duplicado para la depresión. En Perú, por ejemplo, quintuplicado para 34%. En Argentina, 33%, depresión 23%. En Brasil, ansiedad 61% y depresión 44%.
estiman efectos aún más impactantes en las minorías y los niños y adolescentes. En un estudio del Foro Económico Mundial, el 45% de los encuestados indicó deterioro en su salud mental y los participantes de los países americanos indicaron promedios más altos que el promedio mundial. Entonces, este es el escenario que estamos ahora, ¿no? Y en este sentido, ¿qué modelo tenemos de intervención en salud mental? Como se dice en portugués, como se dice en Brasil, a veces que tal vez parezca que estamos enjugando hielo. No sé si hace sentido esto en español, pero es algo que se necesita hacer un esfuerzo muy grande y de hecho no vamos a alcanzar estos números porque son gigantes. Entonces, tal vez tendremos que mirar para un modelo distinto de lo que tenemos. ¿Y qué modelo es este? El modelo que tenemos típicamente es de terapias individuales con un terapeuta formado, entrenado por muchos años, pero como lo miraran, tenemos una cantidad muy baja de terapeutas, de psicólogos, por ejemplo, que ni todos son terapeutas tampoco, disponibles para una cantidad enorme de gente que necesita de apoyo para su salud mental. En este sentido, entonces, mi invitación es que necesitamos pensar estratégicamente, pensarlo tal vez de una forma distinta. Y en este sentido me gustaría comentarles un poco sobre la idea de los modelos de Stepped Care, que son los modelos de atención escalonada, que nacen de la necesidad de ofrecer distintas intensidades de intervención para distintas demandas y de optimizar tanto los recursos de los pacientes como de los profesionales sanitarios y los sistemas sanitarios. Además, también es muy importante porque este modelo pretende crear un proceso, un flujo, una planificación de la intervención. Y esto es muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Normalmente pensamos la psicología clínica, la psicoterapia, en atendimiento individual, en las clínicas de atendimiento privado y muchas veces pocas personas van a tener acceso, van a acceder a este tipo de intervención. En este sentido, entonces, los objetivos principales de la idea de una atención escalonada es que el tratamiento recomendado dentro del modelo es la intervención menos restrictiva, con menor impacto en costos y molestias para el paciente, disponible y con la mayor ganancia para la salud disponible. Este es un tema muy importante, porque de hecho, tal vez esto va a demandar de nosotros una reestructuración de lo que creemos que es atención a la salud mental, por ejemplo. En el modelo y que el modelo sea autocorrector, con seguimiento y evaluación sistemático y constante. Es decir, que a medida que el individuo avance dentro del modelo, recibirá gradualmente una mayor intensidad de intervención para tener satisfechas sus necesidades en un momento dado. Se ofrecen mayores intensidades de intervención de acuerdo con la necesidad de los pacientes. Lo que pasa, al menos en nuestro país, en Brasil, es que típicamente las personas asocian el trabajo de la psicología clínica con intervenciones individuales de alta intensidad, o sea, psicoterapia, y que va a demandar, además de un entrenamiento más detallado de los profesionales, también tiempo para las intervenciones con los pacientes. De hecho, lo que pasa es que tal vez si ofreciéramos intervenciones de baja intensidad que podrían trabajar más con prevención y promocionar salud y psicoeducar a las personas,
sobre determinadas dificultades y discapacidades, podríamos tener un aprovechamiento mucho mejor de las intervenciones. En este sentido, vamos a publicar ahora en abril un libro sobre intervenciones online y hicimos una adaptación del modelo de Stepped Care para que se comprenda de forma más directa la diferencia entre las intervenciones de baja intensidad y de alta intensidad. Entonces, en baja intensidad estaríamos trabajando con riesgos mínimos, con síntomas iniciales de psicopatologías, o entonces con síntomas leves y sin prejuicios significativos. Y en la alta intensidad estamos hablando de síntomas moderados, de búsqueda de salud mental y también trastornos mentales más complejos y síntomas más severos. De hecho, que típicamente nosotros nos identificamos mucho con las intervenciones de alta intensidad y muchas veces las intervenciones de baja intensidad lo dejamos a profesionales que muchas veces no tienen entrenamiento, muchas veces no son de la área de la salud mental y tampoco tienen un preparo de intervenciones basadas en la evidencia. Y esto, de hecho, es un desservicio, porque en el momento que no ocupamos estos espacios, hay quien los ocupe, ¿no? En este sentido, mi invitación es que podamos conocer más sobre la terapia cognitivo-conductual en grupos y sus distintas modalidades, como por ejemplo grupos de apoyo, grupos de psicoeducación, grupos de orientación y entrenamiento, además de grupos terapéuticos. Es muy común que las personas conozcan y se identifiquen con las terapias cognitivo-conductuales en grupo de una perspectiva de psicoterapia en grupo, pero tenemos un rol de otras posibilidades que muchas veces las personas no las conocen o no les ocurre que podrían ofrecer incluso en la clínica, en su práctica privada. Por ejemplo, como grupos de orientación para manejo de estrés, para manejo de ansiedad, o mismo grupos de psicoeducación o grupos de apoyo, que serían entonces, en general, intervenciones de baja intensidad que también nosotros podríamos ofrecer además de los servicios de salud mental gubernamentales, por ejemplo. Aquí les comparto algunos ejemplos. No voy a hablar mucho sobre esto, pero les invito a conocer un poco de lo que publicamos. Tenemos, por ejemplo, intervenciones de baja intensidad que es para orientación en línea de padres sobre educación remota en la pandemia. También intervención de terapia basada en la compasión con grupos online. Y también intervenciones de, grupales para ansiedad y estrés. Ahora estamos en un momento también de publicar los trabajos de intervenciones síncronas, pero también asincrónicas, porque tenemos también la posibilidad de ofrecer intervenciones, por ejemplo, en línea, vía aplicativos de mensaje, también vía chats o mismo vía sites, ¿no? Websites que ofrecen intervenciones. Así que les dejo con estas ideas y que van a tener la oportunidad de ver por estos 2 días y medio más oportunidades de lo que les comento. Bueno, entonces hay muchas posibilidades de intervención para ofrecer cuidado en salud mental. Podríamos pensar en psicoeducación para, ofrecida por medio de las redes sociales. Podríamos pensar en métodos, programas
asíncronos de intervención. Podríamos pensar en trabajar con multiplicadores, porque de hecho la idea de baja intensidad es que las personas necesitan de entrenamiento, pero son entrenamientos distintos para la baja intensidad y para la alta intensidad. Y no necesariamente todas las intervenciones necesitan ser ofrecidas por un psicólogo o un terapeuta, desde que las personas reciban el debido entrenamiento. Claro que también tenemos la posibilidad de hacernos grupos presenciales, en línea, o también intervenciones individuales, que serían otras opciones. Pero lo que les invito a pensar es que lo más típico es que nosotros asociemos nuestras intervenciones con intervenciones individuales, online o presenciales, y que tenemos un montón de otras posibilidades. Claro que necesitamos estudiar y prepararnos para estas otras posibilidades. Entonces, les invito a conocer más sobre esto. Y bueno, una oportunidad de conocer más es nuestro evento, ¿no? Entonces, me gustaría darles una cálida bienvenida a nuestro CIALAPCO, porque en este simposio vamos a hablar, por ejemplo, de empoderamiento de individuos con problemas mentales graves, de una perspectiva de terapia cognitiva orientada para la recuperación, integración entre ACT y TCC, si es posible, desafíos y retos de las TCCs como una intervención en la salud integral, el futuro de la psicología clínica, el papel y los retos de ser un terapeuta en las terapias cognitivo-conductuales, la terapia cognitiva del duelo, contribuciones de las terapias cognitivo-conductuales para intervenir en las compulsiones y adicciones, TREC con niños y adolescentes, intervenciones de la TCC en un contexto pediátrico, más allá de la clínica privada, el compromiso social de las terapias cognitivo-conductuales, distintas posibilidades de intervención en quejas de ansiedad, salud mental en la población migrante sur-sur, la experiencia subjetiva del orgasmo como indicador de salud sexual, intervenciones con niños y adolescentes, intervenciones en línea, psicoeducación para el trastorno bipolar, tratamiento de la preocupación y la ansiedad crónica mediante el fortalecimiento de la tolerancia a la incertidumbre y reinventando las terapias cognitivo-conductuales del futuro. Así que les invito que aprovechen mucho, porque son un montón de invitados que van a presentarles datos, experiencia clínica y posibilidades de conocer mucho más de las muchas oportunidades que tenemos para ayudar a la población que sufre en este momento que estamos viviendo y también en los años que están por venir. Les dejo mis contactos para que me envíen sus sugerencias, sus comentarios. Es un placer estar con ustedes y recibir vuestros comentarios. Y les agradezco mucho por esta oportunidad. Una cálida bienvenida a nuestro tercero CIALAPCO.